Curiosos y curiosos de la medicina, bienvenido a tu canal Medic Méndez, donde creceremos juntos en conocimiento. Urgencias médicas, asma bronquial, emergencia médica. El asma bronquial es un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea. Te vuelvo a repetir, el asma bronquial es un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea que se caracteriza por una hiperrespuesta traqueobronquial que condiciona una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible. La reacción asmática se debe a un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1 o también se puede relacionar con una hipersensibilidad de tipo inmediato, con liberación de histamina, bradykina y sustancias de reacción lenta. Entre las sustancias de reacción lenta podemos encontrar leucotrienos C4 y leucotrienos D4. Entre los síntomas típicos o los más frecuentes o los síntomas capitales podemos encontrar la tos, podemos encontrar sibilancia respiratoria, la disnea y opresión torácica. Estos síntomas son de carácter variable. No obstante, en algunos pacientes la única manifestación que se puede encontrar de estos síntomas es la tos crónica escasamente productiva. El asma bronquial suele aparecer de forma episódica. Es característica la aparición de los síntomas durante la noche y en las primeras horas de la mañana. Cuando hablamos de disnea en el asma bronquial, estamos hablando o estamos relacionando sobre la bradisnea, dado que al paciente no es que le falte el aire, sino es que tiene una saturación de aire y no puede ser distribuido el aire en todo su cuerpo, y es que el paciente siente esa opresión torácica. Entre los diagnósticos diferenciales podemos considerar al EPOC, síntomas persistentes que no mejora con la combinación de broncodilatadores, disnea de esfuerzo, antecedente de tabaquismo. Un paciente de asma bronquial mal cuidado o no tomando su medicamento puede llegar a pasar de un asma bronquial a un EPOC, a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Igualmente se encuentra aspiraciones de cuerpos extraños. En toda la mayoría de casos, el cuerpo extraño se encuentra en el bronquio primario derecho. Igualmente se encuentran las cardiopatías, el tromboembolismo pulmonar. A diferencia del tromboembolismo pulmonar y el asma bronquial, el tromboembolismo pulmonar no repite, pero el asma bronquial, como te acabamos de decir hace rato en los síntomas, que se manifiesta en forma de episodios, puede repetir 1 y 2, 3 veces el mismo día o 1 y 2, 3 veces la misma semana, pero el tromboembolismo pulmonar no lo hace. En el tromboembolismo pulmonar, en la pectoración podemos encontrar hemoptisis, pero en el asma, en la expectoración, no vamos a conseguir hemoptisis porque es poco productiva. En el reflujo gastroesofágico es igualmente un diagnóstico diferencial. Crisis asmática según el flujo expiratorio pico. Hablaremos o diremos que es una crisis asmática cuando se encuentra sobre encima o mayor a 300 litros por minuto. Es una crisis asmática leve. Diremos que es una crisis asmática moderada cuando se encuentra en 150 o 300 litros por minuto, o una grave cuando se encuentra por debajo de 150 litros por minuto. Es muy importante el manejo hospitalario, es muy importante saber, conocer cómo vamos a manejar estos pacientes o qué le vamos a indicar. Tratamiento de agudización grave de asma bronquial. Entre ellos tenemos la oxigenoterapia, broncodilatadores, corticoides, antiluconinérgicos, hidratación, teofilina y antibióticos. En la oxigenoterapia, sea por cánula nasal o sea por máscara, tiene que ser con bajo flujo, de 3 a 5 litros por minuto. Es suficiente para corregir la hipoxia que se encuentra el paciente y mantener la saturación mayor a 92%.
No debemos esperar por la gasometría para suministrar oxígeno, porque no tendremos el tiempo suficiente para indicar la gasometría o no tendremos el tiempo suficiente para poder esperar el resultado de la gasometría y tenemos que tratar al paciente por la clínica, por la fisiopatología y por la anamnesis proximal y remota que le debemos realizar al paciente. Podremos llegar a la conclusión de la enfermedad. Los broncodilatadores. Los beta-2 agonistas adrenérgicos son los broncodilatadores más potentes y de acción rápida. Con estos broncodilatadores, el paciente no va a salir de la crisis muy rápido. Entre ellos tenemos el salbutamol 5 miligramos en aerosol. Se repite cada 20 minutos hasta completar la hora. Después, en la medida que el paciente mejora, se inicia cada hora, luego cada 2 horas y finalmente cada 4 horas. Cuando vaya mejorando el paciente, cuando vemos que el paciente ya no está cansado, no tiene tiraje, cuando lo ocultamos no encontramos roncos ni sibilantes. ¿Qué pasa si no tenemos salbutamol o el paciente me hace una reacción al salbutamol? Pues tenemos o podemos utilizar la terbutalina por la vía inhalatoria, 5 o 10 miligramos cada 20 minutos por 1 hora. Después se continúa con 5 miligramos cada 4 o 6 horas. En ausencia del beta-2 agonista selectivo, se puede usar la adrenalina subcutánea a 0,3 miligramos cada 30 minutos hasta 3 dosis máximas para que el paciente pueda mejorar. También está la opción, si no nos mejora el paciente o no tenemos adrenalina, la terbutalina subcutánea al 0,25% que se continúa luego con una infusión. La administración intravenosa, escucha muy bien, de agonistas se reserva para casos extremos que no ha respondido al tratamiento inhalatorio el paciente. En los corticoides tenemos el metilprednisolona. Un metilprednisolona de 60 o un metilprednisolona de 125 miligramos de entrada, luego cada 6 horas dependiendo del estado del paciente o dosis equivalente de otros esteroides. Entre otros esteroides tenemos prednisolona de 60 miligramos intravenosa cada 6 o 4 horas o hidrocortisona de 200 miligramos de entrada y 100 miligramos cada 6 horas. Tenemos los anticolinérgicos. Se asocian al beta-2 agonista y es una droga de segunda línea. Se agrega el bromuro de hipratromio al 0,5 miligramos en nebulización que se repite cada 1 hora por 2 o 3 dosis. Luego se mantiene cada 8 horas. Igualmente la hidratación debe ser racional para mantener un adecuado balance hídrico en el paciente, como promedio de 2.000 a 3.000 mililitros de solución salina en 24 horas. Tenemos también las teofilinas, es también una droga de segunda línea. La dosis recomendada es de 5 miligramos kilos por vía intravenosa de forma lenta, ¿verdad? Después vamos a administrar este mismo medicamento, una siguiente infusión de 0,5 o una infusión de 0,9 miligramos kilos horas. Y los antibióticos, dependiendo cómo encontremos nosotros al paciente, dependiendo si el paciente tiene una infección, ya sea clínica o radiológicamente nosotros podamos ver la infección, es que vamos a indicarle antibiótico al paciente. No le podemos indicar antibiótico a un paciente con asma bronquial que no tenga una infección respiratoria. Ya dado esta clase, aquí está un pequeño caso clínico para poder resolver. Y dice así: paciente que acude a tu emergencia, masculino de 37 años de edad, con antecedente de ser asmático desde la niñez, por presentar falta de aire de 3 días de evolución, que no logró controlar con la medicación
adecuado que usaba anteriormente con el salbutamol en spray y la tiofilina. Usted lo medica en urgencia sin lograr alivio de la sintomatología. Decide ingresarlo en la sala de hospitalización. Hay una primera pregunta. Explica el tratamiento que usted le prescribiría a este paciente. Pues, ¿cómo haríamos con este paciente? Colocarle al paciente aminofilina en ámpula de 200 miligramos o hidrocortisona para estabilizar al paciente de inmediato como última opción de emergencia, dado que con el salbutamol y la teofilina no hizo efecto. Como opción, ya sea a criterio de cada médico, se le puede colocar al paciente una difenhidramina para evitar la irritación bronquial y el paciente pueda dejar de toser o pueda respirar mejor. Tener en vigilancia al paciente es muy importante. Colocar la oxigenoterapia para evitar una hipoxemia, que es lo primero que tenemos que realizar. Hidratación para que el paciente no se deshidrate. Y comenzar el tratamiento al paciente con hidrocortisona 10 miligramos. Luego 10 a 100 miligramos cada 4 o 6 horas. Y metilprednisolona de 60 miligramos cada 6 horas. La segunda respuesta dice: al tercer día del ingreso se encuentra auscultatoriamente mejor, pero ha aparecido excretores húmedos, sus crepitantes. Explique la fisiopatología, por qué ha ocurrido. ¿Por qué ha ocurrido? Muchas veces, cuando hay mejoría en el paciente, pero en momentos recae, es por una razón, es porque el paciente asmático puede llegar a tener una infección bacteriana sobreañadida, y ahí es donde debemos colocar los antibióticos de amplio espectro, dado que este paciente puede ser o puede ir empeorando su evolución y llegar a tener un EPOC. Pero estos tipos de pacientes son principalmente fáciles de contraer infecciones respiratorias. La tercera dice: nuestro criterio para darle alta al paciente serían examen físico sin signos de obstrucción bronquiales, ausencia de crisis en las últimas 24 horas, resolución de lo posible que se desencadenó la crisis, que sea asma intrínseca o extrínseca, buscar cuál fue, quién lo ocasionó, regresión total de la crisis y enviar tratamientos intracrisis. Esto sería lo que tendríamos que hacer con un paciente de asma bronquial en nuestra emergencia. Espero que les haya gustado nuestra clase. Le pedimos que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Medic Méndez y Anatomía Topográfica, y en Instagram como Medic Méndez. Un saludo, recuerda tomar agua. Medic Méndez.